Las manos del general de 4 estrellas se movían con una precisión deliberada, casi quirúrgica, al desprenderse la medalla por servicio distinguido de su impecable uniforme de gala. En el escenario, bajo las luces increíblemente brillantes, el vasto salón de baile permanecía en silencio, salvo por los leves clics metálicos del cierre. El público era un mar de uniformes condecorados, una confusión de honor y protocolo, pero mis ojos solo encontraron un rostro entre la multitud, el de mi padre, paralizado por una máscara de absoluta incredulidad. El general se inclinó hacia el micrófono, con voz firme y rotunda. «La Legión al Mérito es un gran honor», anunció. «Pero por un servicio de esta magnitud, ella lo merece más que yo». Todo comenzó 3 semanas antes, durante la tensa paz de una cena familiar en un asador del centro. Rodeado de madera oscura y el suave murmullo de las conversaciones, decidí compartir la noticia. Mi voz era tranquila pero firme, un pequeño gesto de esperanza frente a años de experiencia. «Me han nominado a un premio», dije. «Me reconocerán en la gala de premios del comando en Fort Mee el mes que viene». El silencio que siguió fue denso y predecible. Mi padre, el coronel Robert Jensen, un hombre cuya identidad estaba completamente ligada al bronce pulido de su pasada gloria militar, se burló en su servilleta. «¿Un premio?», preguntó, sin siquiera mirarme. «¿Para qué, Amelia?» «Alfabetizar los archivos más rápido que los demás. No te pongas tan dramática». Inmediatamente giró, cambiando por completo de postura mientras sonreía radiante a mi hermano Mark, un ejecutivo de ventas junior cuyo pequeño éxito era tratado como un desfile de papel moneda. «¡Mark!». Mi padre se acercó a la mesa con un rugido. Acababa de conseguir la cuenta de Henderson. Mientras se lanzaba a contar la historia trillada, sentí esa frialdad familiar calar hondo. Era la misma frialdad que sentí cuando llamaron a mi trofeo del decatlón académico un pequeño y bonito galán, y cuando desestimaron mi beca completa como si fuera un pequeño dinero para gastos, mientras que Mark consiguió un coche nuevo por aprobar sus exámenes parciales. Esa noche, sin embargo, la humillación privada se filtró a mi mundo profesional. Mi padre vio a un viejo conocido, un mayor general en activo, que yo sabía que formaba parte del comité de premios. Se me cortó la respiración y lo saludé con una bravuconería que no se había ganado en 20 años de retiro. Mi padre me rodeó los hombros con un brazo. «General, puede creerlo», dijo, con la voz cargada de un orgullo insensato y condescendiente. «Mi pequeña va a recibir un premio por su apoyo administrativo. Estamos muy orgullosos de su dedicación al papeleo». Mantuve una sonrisa cortés y vacía en mi rostro, mientras una furia silenciosa y tectónica comenzaba a crecer en mi interior. La sonrisa del mayor general era un alambre fino y tenso. Me dirigió una breve mirada indescifrable antes de disculparse rápidamente y retirarse. Mi padre no se dio cuenta de nada. Se rió entre dientes, pensando que era solo otra broma a mi costa. No tenía ni idea de que acababa de menospreciar al arquitecto de la Operación Anochecer delante del único hombre que tenía que leer mis informes clasificados de misión. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender las 2 vidas que vivía. Existir en mi familia era como ser un fantasma en mi propia vida. Había 2 versiones de mí, 2 Amelias que vivían en universos paralelos que jamás se tocaban. La primera era la que veían, una hija callada y decepcionante con un trabajo gubernamental aburrido e incomprensible, una especie de sustituto. La segunda Amelia, la verdadera, era alguien a quien jamás reconocerían. Ella era quien guardaba secretos que podían cambiar la política mundial, quien vivía y respiraba en un mundo trascendental. Cada festividad reforzaba esta narrativa. En Acción de Gracias, mi padre presidía la mesa, trinchando el pavo con precisión ceremonial. Empezaba con uno de sus sermones sobre el verdadero servicio, el deber, el honor y la presencia sobre el terreno. Y sus ojos siempre se dirigían a mí cuando usaba la frase «personal de apoyo». Solo por un segundo,
una pequeña indirecta para recordarme mi lugar. Me quedaba mirando mi plato, sintiendo el peso de su legado, un legado al que él creía que yo era incapaz de contribuir. Los veranos eran para celebrar a Mark. Recuerdo una sofocante tarde de julio, con el aire impregnado de olor a carbón y hierba recién cortada. Toda la familia estaba allí para una barbacoa porque a Mark le habían dado una oficina en la esquina. No era un ascenso, solo una mejor vista. Mi padre estaba junto a la parrilla, contando la historia de la oficina como si Mark hubiera conquistado un nuevo mercado él solo. Más tarde, intenté conectar. Mencioné un complejo modelo predictivo que había desarrollado durante meses. Antes de que pudiera explicarle qué hacía, mi padre hizo un gesto con la mano con desdén. «¡Qué bien, cariño!», dijo con voz desbordante de condescendencia. «No aburras a tu hermano con tus cosas de la computadora». Luego se volvió hacia Mark para preguntarle por su nuevo lugar de estacionamiento. Ese siempre era el momento que mi madre, Eleanor, una mujer que trataba a la familia. La paz, como una frágil tregua que jamás debe romperse, intervendría. Ella se deslizaría, me tomaría del brazo y me llevaría a la cocina. «¿Sabes cómo es tu padre, Amelia?», susurraría como si compartiera un profundo secreto. Su mundo era diferente, todo acción y resultados. No entiende tu trabajo, deja que te cuente sus historias. Amaba a mi madre, pero sus palabras eran como pequeños hilos de seda que me envolvían, sujetándome. No solo lo excusaba, me pedía que me encogiera para su comodidad, y así, la historia familiar quedó escrita y plastificada. Papá era el héroe. Mark era la apariencia superficial y yo, la nota al pie silenciosa e irrelevante. Pero luego estaba mi otra vida. La transición siempre era desconcertante. Dejaba atrás el mundo ruidoso y colorido de una barbacoa familiar y entraba en el silencio absoluto y el frío de un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible. Es una caja dentro de otra caja, sin ventanas ni paredes, que zumba con el silencioso poder de los servidores que procesan los secretos del mundo. En ese ambiente estéril y presurizado, la narrativa familiar se disolvió. La persona que creían que era no podría sobrevivir allí ni 10 minutos. Aquí, yo no era la nota al pie, era el autor. Mis cosas del ordenador eran lo único que importaba. Recuerdo una noche en particular mirando una pared de monitores, con los datos fluyendo como un río de estática. Estábamos rastreando un objetivo de alto valor visual, pero se había desvanecido. Cualquier pista era un callejón sin salida. La presión en la sala era inmensa. Un ataque catastrófico a una embajada aliada era inminente. Todos observaban los mismos datos, sin ver nada. Pero vi un fantasma, un patrón en el espacio negativo, una serie de solicitudes de mantenimiento canceladas en un cuadrante de la ciudad que el objetivo supuestamente había abandonado. Llevé mi análisis al General Hale, mi oficial al mando, un hombre canoso pero brillante que entendía los datos como un lenguaje y respetaba a quienes los hablaban con fluidez. Era intimidante, con una mirada que parecía traspasarte, y no perdía tiempo en cumplidos. Me quedé frente a su escritorio, con la voz tranquila mientras exponía mi teoría, tan poco convencional. El parloteo indica un probable punto de relleno aquí, dije, señalando la ubicación oficial, pero la señal es débil, creo que es una distracción. La verdadera zona de preparación está aquí, oculta por estos registros de infraestructura civil. Recomiendo que iniciemos un protocolo de vigilancia silenciosa para monitorear las comunicaciones oscuras antes de comprometer el activo. Me escuchó, con el rostro impasible, los dedos entrelazados bajo la barbilla. No me interrumpió, simplemente se quedó mirando mi pantalla, procesando. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. No solo escuchaba mis palabras, estaba leyendo la lógica tras ellas, poniendo a prueba la veracidad de mi análisis. Finalmente, levantó la vista de la pantalla y me miró a los ojos. Asintió con firmeza. «Buen trabajo, Jensen. Solo 3 palabras. Sin fanfarrias, sin desfiles, sin despachos.
pero en el mundo silencioso y serio en el que vivía, esas 3 palabras eran una medalla de honor. Eran una confirmación de mi verdadero yo, un reconocimiento tan profundo que convertía el elogio ruidoso y vacío en algo vacío. Mi familia le dedicaba a mi hermano un sonido como si viniera de un planeta lejano. Era un respeto ganado en el lugar donde más se jugaba. Durante años, intenté hablar su lenguaje emocional, esperando una pizca de reconocimiento, pero solo respetaban una cosa: la rígida estructura del rango y el honor público. Así que decidí que por fin les hablaría en el único idioma que dominaban. Al volver a casa después de cenar, algo cambió en mi interior. La ira ardiente y punzante que sentía en el asador se enfrió y se endureció, transformándose en algo más, algo frío, claro y metódico. Durante años había intentado ganar una guerra emocional, pero ese era su campo de batalla, y sus reglas estaban diseñadas para que yo perdiera. No habría más confrontaciones emotivas, ni más súplicas desesperadas. El objetivo ya no era ser comprendida. El objetivo era la corrección. A la mañana siguiente, programé una reunión formal con el General Hale. Entré en su oficina, no como Amelia Jensen, la hija herida, sino como la analista principal de su grupo de trabajo más sensible. Mantuve la postura erguida y la voz impasible. No mencioné a mi padre, ni la cena, ni los 20 años de despido. En cambio, expresé mi solicitud en términos de protocolo profesional y moral del equipo. Señor, comencé hablando de la próxima ceremonia de premios. Tengo una solicitud formal para la moral de los analistas civiles de mi sección, que a menudo trabajan en total anonimato. Creo que sería beneficioso que se leyera en voz alta la mención completa sin clasificar de mi reconocimiento. Escuchó con la mirada fija. Normalmente las menciones se corrigen para que sean vagas. Continué, con el corazón latiendo a un ritmo lento y constante. Solicito que autorice la inclusión del nombre clave de la operación. Hice una pausa, dejando las palabras flotando en el aire. Operación Anochecer. Esa tarde, inicié sesión en el portal oficial de solicitudes de invitados para la gala. Siempre les daba mis 2 pases de persona muy importante a mis colegas, pero este año era diferente. Escribí los nombres deliberadamente, moviendo los dedos con fría precisión. No mamá y papá, sino la señora Eleanor Jensen y, aún más importante, el coronel Robert Jensen, se retiraron. Usar su rango oficial completo era la clave. Para él no parecería una invitación de su hija, parecería una llamada de su mundo. Era un reconocimiento formal que no podía ignorar, una oportunidad de vestir su uniforme y caminar entre sus compañeros. Lo vería como una validación de su propio legado, sin sospechar jamás que su propósito era destruirlo. De vuelta en su oficina, el general Hale me miró fijamente un largo instante después de mi petición. Un destello de algo, no de lástima, sino de profunda comprensión, cruzó sus ojos. Conocía la reputación de mi padre en el servicio, su fanfarronería y su orgullo. Comprendió exactamente lo que le pedía y, lo más importante, ¿por qué? Asintió con firmeza, con una decisión firme. «Dalo por hecho, Jensen», dijo en voz baja. «Ya es hora de que el mando reconozca lo que ocurre en ese esquife. La trampa se preparó, no con malicia, sino con la lógica impecable e ineludible del mismo sistema que mi padre veneraba». Las invitaciones se enviaron por los canales oficiales. La respuesta llegó, rebosante de orgullo condescendiente. No tenían ni idea de que entraban en mi mundo al invitarlos a presenciar mi autoridad. El gran salón de baile del Club de Oficiales de Fort Meade era un mundo aparte, un lugar donde la historia y el protocolo estaban grabados en la arquitectura misma. Banderas enormes colgaban del techo, el aire olía a cera para pisos y a añejo honor, y cada persona se movía con una comprensión clara de la cadena de mando. Este ya no era el mundo de mi padre, era el mío. Observé desde mi mesa, sentado con mi equipo, cómo llegaba mi familia. Mi padre, el coronel Robert Jensen,
retirado, estaba en su salsa, luciendo su impecable uniforme de gala como una segunda piel. Se movía por la sala con soltura, estrechando manos, empapándose de la atmósfera de diferencia que tanto echaba de menos. Mi madre parecía elegante, pero abrumada, mientras que mi hermano Mark parecía profundamente aburrido, ya revisando su teléfono. Mi padre los condujo a su mesa asignada, la 14, y finalmente me vio al otro lado de la sala. Me saludó con la mano, un gesto de desdén que decía: «Ahí está mi hija, la del trabajo de oficina». Era el mismo gesto que me había hecho en mi graduación de la universidad, pero esa noche no sentí ninguna molestia. Solo vi cómo las últimas piezas de mi estrategia encajaban mientras mi corazón latía a un ritmo lento, frío y constante. El tablero estaba listo. La partida estaba a punto de comenzar. La ceremonia dio comienzo. Una procesión de valor y servicio. Se entregaron medallas, se leyeron las condecoraciones con precisión militar y los hombres uniformados fueron homenajeados por su valentía. Entonces fue mi turno. El anfitrión civil, un hombre más acostumbrado a eventos corporativos que a galas militares, subió al podio y anunció su servicio ejemplar en el campo del análisis de inteligencia. La Legión al Mérito se otorga a... Hizo una pausa, entrecerrando los ojos al mirar la tarjeta que tenía en la mano. La señorita Amelia Jensen. Se trabó al pronunciar mi nombre. Las sílabas desconocidas contrastaban marcadamente con los nombres orgullosos y poderosos que lo precedían. Desde la mesa 14 lo oí, una risa breve y aguda de mi hermano. Era silencioso, pero en esa sala formal y silenciosa se sintió como un disparo. Vi a mi padre negar con la cabeza lentamente, con una expresión de profunda vergüenza paternal en el rostro. No por la falta de respeto de mi hermano, sino por mi aparente insignificancia. Eso era todo. Esa sería la última vez que me verían tan pequeño. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Al iniciar la larga caminata hacia el escenario, cada paso parecía deliberado, medido. El foco me iluminó, y sentí cientos de pares de ojos fijos en mí, todos preguntándose quién era ese civil desconocido. Pero antes de llegar a las escaleras, una figura se levantó de la mesa principal. General Hale. Todo el salón quedó en silencio. Un general de 4 estrellas no se mueve durante una ceremonia a menos que algo importante esté a punto de suceder. Caminó hacia el podio con una autoridad inquebrantable, tomó el micrófono del atónito presentador y la atmósfera de la sala pasó de formal a electrizante. «Esta noche», retumbó su voz, rompiendo el silencio. «Romperemos con la tradición». Miró el mar de uniformes. La mayoría de ustedes sabe que las mayores victorias son aquellas de las que nunca se oye hablar. Las batallas ganadas en silencio, en habitaciones sin ventanas, por personas cuyos nombres nunca se mencionan. Empezó a leer un periódico. Su voz pintaba un panorama sombrío de una operación de inteligencia hostil que amenazaba con desestabilizar toda una región. Habló de datos cifrados indescifrables, de una célula fantasma que se movía sin dejar rastro, de un reloj en cuenta regresiva para un ataque catastrófico. La habitación estaba envuelta. Esto no era una historia, era una pesadilla. Todos lo entendieron. El analista que ató los cabos, continuó el general, bajando la voz a un tono grave e intenso. El que vio el patrón en el ruido cuando nadie más pudo fue el principal artífice de la respuesta. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara en la sala. Esa respuesta se llamó Operación Anochecer. Una profunda inspiración colectiva recorrió el salón de baile. Estallaron los susurros. Anochecer era una leyenda, una historia de fantasmas que contaban en la Academia de Guerra, una victoria de proporciones casi míticas. Mi padre se quedó boquiabierto. Entonces el General Hale se apartó del público y me miró directamente. «Esa analista», declaró, con una voz que resonaba con absoluta certeza. «¿Es Amelia Jensen?» Observé el rostro de mi padre.
El color desapareció al instante, dejando tras sí un pálido y enfermizo amigo. Su sonrisa orgullosa y condescendiente se desvaneció, reemplazada por una boquiabierta de pura sorpresa e incomprensión. Ya no miraba a su hija. Estaba contemplando como un fantasma la encarnación viviente de una leyenda de la que solo había oído hablar en susurros secretos. Y en ese instante de revelación desgarradora, el General Hale hizo lo impensable. Extendió la mano, con un movimiento lento y pausado, y se quitó del pecho su propia medalla por servicio distinguido. Se acercó a mí y, mientras toda la sala observaba en silencio, me lo prendió en la chaqueta. Entonces, la sala explotó. Cientos de los soldados, marineros y aviadores más condecorados del país se pusieron de pie al unísono. Una oleada de aplausos estruendosos sacudió todo el salón. Y al otro lado de la sala, vi a mi padre inmovilizado por la guardia de honor de sus compañeros. Su cuerpo reaccionaba a un entrenamiento instintivo puro. Empujó la silla hacia atrás y se puso rígido y tembloroso, en atención. Era una estatua de humillación pública, obligado por las leyes inquebrantables de su propio mundo a finalmente saludar en silencio a su hija. Mi padre me había pasado toda la vida enseñándome la importancia del rango. Al final, solo le bastaron 2 palabras para comprender quién superaba en rango a quién. Operación Anochecer. Cuando los atronadores aplausos finalmente comenzaron a apagarse, el mundo volvió a la normalidad. El gran salón de baile ya no era un lugar de juicio, sino de celebración. De inmediato, me envolvió una multitud de coroneles y generales, hombres a quienes mi padre había venerado a distancia durante toda mi vida. No me estrechaban la mano por cortesía. Me la estrechaban con un firme apretón de genuino y profundo respeto. Me preguntaron sobre mi análisis, sobre mi metodología, con la misma mirada, con una curiosidad profesional que jamás había visto en mi propia familia. Mi equipo, mi verdadero equipo, se acercó corriendo, con rostros radiantes de orgullo, y por un instante me alzaron en el aire en una celebración torpe y alegre. Desde esa nueva posición elevada, los vi al otro lado de la sala, en la ahora infame mesa 14. Mi familia estaba sentada como una isla de aire estancado en un mar de júbilo. Estaban completamente aislados, un vacío en el ambiente festivo. Mi hermano Mark tenía la mirada perdida en el mantel. Mi madre parecía perdida, retorciendo una servilleta en su regazo. Y mi padre, allí sentado, erguido como un palo, con la mirada fija en la pared del fondo, incapaz de mirar a nadie a los ojos, y mucho menos a los míos. Parecía más pequeño, disminuido. Un coronel retirado, despojado de su autoridad por la verdad irrefutable. Unos instantes después, se levantaron al unísono y simplemente se marcharon. Salieron por una salida lateral sin decir palabra, sin mirar atrás, como fantasmas que se desvanecen de un mundo al que ya no pertenecen. No fue una marcha victoriosa para mí, sino una silenciosa separación final. Un año después, el mundo era completamente diferente. Mi mundo, al menos. Entré en una oficina con mi nombre en la puerta de cristal esmerilado. Un tal Jensen, jefe de sección de proyectos especiales, ya no era solo un analista. Lideré mi propia unidad, un equipo cuidadosamente seleccionado de las mentes más brillantes de la agencia. Me encontraba al frente de una sala de conferencias de vanguardia, informando a un grupo de analistas y enlace militar de rostro serio sobre nuestra próxima operación. Los rostros que me devolvían la mirada reflejaban solo concentración y respeto. No había condescendencia, ni palmaditas desdeñosas en la cabeza, solo confianza profesional. Esta era mi familia ahora, una familia forjada no por la sangre ni la obligación, sino por la competencia y una comprensión compartida y tácita de lo que estaba en juego. El zumbido constante y sordo de la ansiedad que había sido el ruido de fondo de toda mi vida. La necesidad de ser vista, de ser validada, de finalmente ser suficiente para ellos, había desaparecido. En su lugar, había una paz profunda y serena.
Había dejado de intentar ganarme un lugar en su mesa y simplemente había construido el mío. Y resultó que mi mesa era mucho más importante. Una noche, trabajando hasta tarde, la única luz de mi oficina provenía del brillo de mi monitor, cuando sonó suavemente una notificación de correo electrónico. El nombre del remitente me dejó sin aliento. Robert Jensen. El asunto era una sola palabra. Amelia. Durante un largo rato me quedé mirándolo, como un fantasma de una vida pasada. Con mano firme lo abrí. El mensaje era breve, sin la fanfarronería ni el orgullo habituales. Las frases concisas y formales decían: «No entendí la naturaleza de su servicio. Su madre y yo quisiéramos hablar. Estamos orgullosos». No era una disculpa, ni una verdadera. Era un discurso de concesión. Era lo más cerca que un hombre como mi padre podía llegar a admitir que se había equivocado. Lo leí 2 veces, asimilando las palabras. Hace un año, este correo lo habría sido todo. Habría sido una validación tectónica que me cambió la vida y me habría hecho llorar. Pero ahora, no sentía ningún triunfo. No sentía ira. Sentía una sensación de cierre serena y tranquila, como pasar la última página de un libro muy largo y difícil. La guerra que había librado toda mi vida por fin había terminado, y me di cuenta de que había terminado en el momento en que dejó de importarme el resultado. Escribí una sola frase. «Me alegra que lo entiendas. No fue perdón ni condena. Fue simplemente un reconocimiento, un punto». Entonces moví el cursor y pulsé archivar. No borré su mensaje. Simplemente lo archivé. Un caso cerrado en mi escritorio. La medalla por servicio distinguido reposaba en una sencilla vitrina. No como un trofeo de su conmoción, sino como un silencioso recordatorio de mi propio legado. Volví al informe clasificado en mi pantalla. Volví al trabajo que importaba, volví a la vida que había construido. Mi paz, finalmente, era mía. Mi padre creía que un legado era algo que se hereda. Aprendí que un verdadero legado es algo que se construye en silencio y se reconoce públicamente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia a continuación. En esta comunidad, tu experiencia siempre es reconocida.